Este año se cumplen 100 años de la fundación de una de las instituciones educativas más trascendentes en la formación artística y de diseño de la modernidad del siglo XX, los talleres artísticos y técnicos superiores, Bijutemas, y su importancia radica no solo en ser una expresión de la transformación llevada a cabo en la Unión Soviética después de la Revolución de Octubre de 1917, sino en la manera significativa en la que esa institución contribuyó a orientar los caminos de tránsito de la modernidad soviética en los campos educativos al generar nuevas concepciones pedagógicas para la enseñanza del arte y el diseño, de la arquitectura con su producción de nuevos tipos arquitectónicos para atender las ingentes necesidades del pueblo soviético, en sus reflexiones y propuestas y realizaciones para la construcción de una nueva ciudad más acorde con los requerimientos de la nueva sociedad que se estaba formando. Y aquí podríamos continuar con un largo etcétera. Por ello, en nuestro colectivo de trabajo, la Brigada Académica Interdisciplinaria BAI, adscrita al Departamento de Investigación y Conocimiento de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, considera relevante la realización de un modesto homenaje al esfuerzo y compromiso del conjunto de mujeres y hombres que, creyendo en la transformación de la vida, se embarcaron en un proyecto como ese, el de formar nuevos ciudadanos y especialistas para la nueva sociedad. Para nosotros es preciso recordarlos, mantener viva su memoria, porque en tanto no los olvidemos, seguirán vivos y nos seguirán nutriendo con sus trabajos, sus errores y sus grandes aciertos, sobre todo sus grandes aciertos, pero sobre todo de la pasión con la que desplegaron su vida en algo en lo que ellos creyeron. Y también porque hoy, frente a los nebulosos panoramas que enfrentamos, alimenta nuestra creencia en la posibilidad de construir mundos distintos en los que el lucro y la ganancia no sean los motores de la relación humana. Por ello, compartir con otros compañeros el conocimiento que hemos adquirido de esos esfuerzos realizados por nuestros compañeros soviéticos es fundamental. Para ello estamos aquí. Génesis. Los profundos cambios que trajo consigo la Revolución de Octubre de 1917 influyeron sobre los distintos ámbitos de la vida social y personal en la naciente República Soviética, y la educación no estuvo al margen de esas transformaciones, de tal forma que en 1918, en plena guerra civil, se llevó a cabo una reforma educativa radical con la intención de llevar la educación a las amplias masas de la población. Esto implicó también las escuelas de arte, arquitectura y diseño. En la segunda oleada de reformas a la educación, el surgimiento de una institución como los talleres artísticos y técnicos superiores Bijutemas fue fundamental en la enseñanza del diseño y las artes y tiene su origen en dos cuestiones de carácter general. Uno, la insatisfacción que en los campos del diseño y la producción artística imperaban en esa coyuntura específica, y por otro lado, la propia voluntad del recién formado Estado soviético de reformulación de las instituciones encargadas de la educación para el desmontaje de la cultura que había producido el régimen zarista. Este conjunto de preocupaciones se manifestaban ya en abril de 1918, cuando grupos de estudiantes de arte se reunieron en la Conferencia de Estudiantes de Arte en Moscú, procedentes de la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú, y en Petrogrado de la Academia de las Artes Imperiales de Petrogrado, para manifestar su inconformidad con las formas de la enseñanza artística imperantes hasta ese momento. A decir de Adaschina, por la falta de programas claros y principios comunes de instrucción. Y también es posible señalar que otras de las demandas levantadas por esos grupos estudiantiles lo fue la demanda de poder elegir a sus profesores, a sus líderes académicos. Un componente más de estos procesos transformadores fue esta intención del Estado de modificar la forma de enseñanza. En 1918, por una iniciativa del Departamento de Arte, ISO, dependiente del Comisariado para la Instrucción del Pueblo, el Arcompros, se crea un programa de arte que plantea dar una definición básica a la función del arte en la sociedad socialista, reorganizar las instituciones artísticas, elevar la artesanía a la categoría de arte, etc. El programa intentaba cubrir una necesidad de establecer talleres estatales libres en reemplazo de las academias con una marcada doctrina clasista y rutinaria, y así surgen los dos talleres libres de Moscú, la Escuela Industrial Stroganov y la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura. Y como resultado de ello y con la cobertura del Comisariado Popular de Educación, se forman estos talleres libres en los cuales los estudiantes llevaron a cabo la organización para elegir a los líderes de los talleres, agregándose a este cambio fundamental
una apertura no antes vista con la posibilidad de ingreso libre a partir de los 16 años, incluso sin competencias demostradas ni educación, así como una orientación no solo artística, sino también industrial, es decir, productiva. Aunque el movimiento tuvo sus orígenes en Moscú y Petrogrado, en el lapso de 1918 y 19 se formaron, además de en estos lugares, también en localidades como Vitebsk, Voronezh, Kazán, Ekaterimburgo, Samara, Saratov, Yaroslav, y su número aumentó posteriormente. En Moscú se formaron sobre la base de instituciones existentes previamente. Así, el primer taller de arte libre se estableció en lo que era la antigua Escuela Central de Arte e Industrial Imperial Stroganov, de una larga tradición académica decimonónica. Este estuvo constituido por las ramas de pintura, escultura, arquitectura, además de talleres decorativos. En el caso de estos talleres, el decorativo y arquitectónico, en el textil, de tejido, estampado, tapices de alfombras y bordados artísticos, en el de metal, estampado, montaje, galvanoplastia, esmalte, grabado, filigrana, etcétera. En el de impresión, litografía y grabado. En el teatral y decorativo, el diseño, vestuario, decorativos y pictóricos, frescos, decoración de paredes, letreros, y en el de cerámica, porcelana, cerámica y vidrio. Y además estuvo formado este primer taller por un conjunto de talleres auxiliares, entre los que se encontraban el de moldeo, el horneado de pintura, la estación de pruebas de pintura y un laboratorio químico. Los responsables de los talleres fueron del de artistas, S. Malyutin, F. Malyavin, N. Ulianov, B. Grigorev, I. Fedorov, F. Fedorevsky, K. Korobin, P. Kuznetsov, B. Rozdestbensky, A. Kuprin, A. Konchalovsky, A. Lentulov, A. Grishenko, A. Zvechenko, Casimir Malevich, O. Rosanova, N. Uldatsova, I. Kluin, A. Morgunov, B. Tatlin, G. Yakulov y otros. El de escultores estuvo configurado por de sus líderes fueron N. Andreev, B. Brominsky, A. Babichev, B. Bagajin, y de arquitectos por L. Besnin, Chernishev y F. Shechtel. Y el segundo taller se configuró en lo que era la Escuela de Pintura y Escultura y Arquitectura de Moscú, contando con las especialidades de pintura, escultura y arquitectura, además de otros talleres como grabado y fotografía, entre otros. Los responsables de los talleres fueron elegidos por los estudiantes y aprobados por la Junta del Comisariado del Pueblo para la Educación, y para el departamento de pintura fueron Arkhipov, Kandinsky, Korobin, Kuznetsov, Malevich, Malyutin, Mashkov, Morgunov, Rozdestbensky, Tatlin y R. Falk. Para el departamento de escultura, Archipenko, Volnukin, Golubkina, Sonekov, Matev, y para el departamento de arquitectura, Sholtovsky, Rilsky y Sushev. En tanto que en Petrogrado ocuparon la Escuela Superior de Arte de la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo, que se transformó en 1918 en la Escuela Estatal de Arte Pedagógico, Talleres Estatales de Arte y Capacitación Libres de Petrogrado. Además, en el propio campo de la producción artística se llevaron a cabo distintas búsquedas con la intención de transformar las concepciones artísticas, los métodos e incluso, en algunas de las más extremas, las reflexiones del papel desempeñado por el arte y el artista en la construcción de la nueva sociedad que empezaba a emerger. Recordemos que la búsqueda de las vanguardias artísticas antecede a la Revolución de Octubre y que ya desde 1913 Mikhail Larionov lanzaba el Manifiesto del Rayonismo como un intento de integración de las vertientes del futurismo, el cubismo y el orfismo, resaltando la presencia de la luz como una cuarta dimensión en la composición, descomponiendo los objetos en abstractos diagramas de haces de rayos y liberándolos de la realidad física, convirtiéndolos en radiación pura, tal como puede verse en los trabajos del mismo Larionov y en los de su esposa Natalia Goncharova. En 1915 se da a la luz el Manifiesto del Suprematismo, signado por Casimir Malevich, Larionov y Vladimir Mayakovsky, en el que proponía la liberación de la determinación sensorial, es decir, de la experiencia objetiva, en la perspectiva de alejamiento de la representación figurativa. Al mismo tiempo, por otro lado, Vladimir Tatlin plantea el constructivismo y Alexander Rodchenko el no objetivismo, que tienen en común el abandono de todo referente objetual y la construcción de una nueva realidad a partir de la condición básica del material.
Tatlin, influenciado por los collages de Pablo Picasso y Break, realiza sus primeras obras constructivistas, los contrarrelieves, que son murales abstractos construidos con madera, perfiles de metal, alambre, etcétera, que anticiparían la propuesta del Monumento a la Tercera Internacional de 1919. Y junto con ello, y tal vez aún más extremo, llegó a ser el planteo de algunos de los artistas de las filas del constructivismo como Tatlin, Rodchenko e incluso alguno como el Lisinski, considerado más cercano a las posiciones del suprematismo, que se atreven a proclamar la muerte del arte en las versiones hasta entonces conocidas, en consonancia con algunas formulaciones del campo de la crítica, como las de Brick y otros, y a plantear que el nuevo arte debe ser uno de los sectores del trabajo manual y la producción económica, proponiéndose entonces como productivistas. De allí que Tatlin señalaba que el artista plástico debía participar en la producción de artículos utilitarios, como él lo hizo en distintas ocasiones. Este posicionamiento, por supuesto, habría de abrir una brecha significativa en las filas tanto de los suprematistas como de los constructivistas. Lo que resulta indudable era ese estado de exaltación y de búsqueda de lo nuevo, de la irrupción de la modernidad en los distintos campos de la producción del entorno. Así, en la arquitectura se podría encontrar también esa efervescencia, al menos en términos de los planteos, como ya señalaba Malevich desde 1918. Decía él, espero con impaciencia que un edificio que nace sea realmente de nuestra época, vivo y luminoso. En cambio, en la realidad, todo ocurre paradójicamente al contrario. Cuando hemos conseguido enterrar el cadáver en la caja, se nos apremia para que desenterremos otro que ocupe su lugar, no sin antes haberlo apuntalado con cemento armado y haber colocado unas cuantas vigas en forma de T en los puntos más podridos, decía Malevich. De igual forma, entre los círculos de artistas y arquitectos dedicados a la enseñanza, permeaba la crítica a las concepciones atributivas de la libertad absoluta individual en los procesos creativos. De allí se desprenderían dos líneas básicas: la superación de las formas subjetivas de explicación de los fenómenos creativos y, por ende, un apuntamiento a la búsqueda de la objetividad, que se traduciría en una segunda línea que fue la base de la pedagogía artística establecida en los métodos de estudio analítico de la forma de arte, cuyo origen procede de los experimentos creativos de los artistas de las vanguardias. Los iniciales núcleos de forja de las concepciones teóricas de la vanguardia fueron el punto de partida para la extensión y experimentación que pudo realizarse en las instancias educativas como el Bijutemas y posteriormente el Bijutein, espacios en los que fue posible el trabajo de los principales teóricos de las vanguardias. También fue un espacio adecuado para la formación de agrupamientos o núcleos de trabajo que llevaron a la práctica sus principios teóricos, de tal forma que tanto los racionalistas formaron los OVMAS dentro del Bijutemas, luego organizaciones como la Asociación de Nuevos Arquitectos o ASNOVA y después la Asociación de Arquitectos Urbanistas ARU. Los constructivistas formaron, por su parte, la Asociación de Arquitectos Contemporáneos, OSA, formando y constituyendo un entramado cada vez más amplio, pese a las condiciones adversas en las que llegaron a moverse al contrastarse con las líneas oficiales de la política educativa y artística del Estado soviético. Por supuesto que esos espacios permitieron eh, el desarrollo y la confrontación de las vanguardias arquitectónicas y del arte en general, y serían estos espacios en el Bijutemas, Bijutein, ¿no? Y desde allí desplegaron su labor formativa a distintos miembros de las vanguardias artísticas y arquitectónicas. A partir de la experimentación y el trabajo realizado allí, se fueron configurando las líneas del racionalismo de Ladovsky y el constructivismo temprano de Alexander Besnin. Esos fueron espacios que la izquierda artística y arquitectónica ocupó para su desarrollo. La confrontación entre la diversidad de líneas se dio además del campo profesional en las discusiones en los medios de la época, así como en estas instituciones de carácter profesional y también educativas, desde la formación del Narcompros en 18 y con la creación del ISO, en el que se colocaron distintos miembros de las vanguardias. Simplemente recordemos que el propio Lunacharsky procedía de una línea poco ortodoxa dentro de la cultura soviética pre y post-revolucionaria, el Proletkult, corriente que alimentó a las vanguardias y tuvo un peso significativo en la cultura del país, hasta que las contradicciones con el Estado soviético culminaron con su desaparición. Y las líneas principales de la vanguardia arquitectónica se consideraron en dos ejes: el racionalismo y el constructivismo, teniendo un espacio fundamental para su desarrollo en el Bijutemas. Entre tantos vaivenes, continuaba la elaboración de estos planteos, de estas distintas corrientes, hasta llegar a la maduración
y la posterior desaparición hacia 1932. Como menciona bien Celso, este tema es muy importante por su 100º aniversario, es decir, por 100 años de una búsqueda que por las condiciones actuales aún sigue vigente. Las compañeras y compañeros que nos dedicamos a construir entornos con la finalidad de disminuir la pobreza, encontramos múltiples semejanzas. Por supuesto que de esto y otras cuestiones de la perspectiva nos hablará Selene. Por el momento, me quiero detener en el desarrollo del BUCTEMAS, es decir, en los talleres técnicos y de artes superiores, en cuanto a una de las consecuencias de la revolución bolchevique que fue liderada por Lenin en 1917 para quitar al régimen zarista imperial y crear entonces la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. En ese entonces, Lenin, a sus 23 años aproximadamente, conoció el marxismo y 24 años posteriormente encabezó la Revolución Rusa. Entonces, el mandato para la educación de masas se enmarcaba dentro de un proyecto soviético más grande de industrialización. Hay que recordar que la población en su mayoría era campesina. Y bueno, en la Unión Soviética se encuentran yacimientos de petróleo, de carbón, de hierro, y bueno, va a tener una tendencia hacia la productividad industrializada. Todo esto va a reorganizar todas las áreas de la vida, desde las prácticas artísticas hasta las prácticas laborales, sobre una base científica. Tanto una institución de enseñanza vibrante como un laboratorio de diseño masivo. Bijutemas fue un escenario donde la capacitación y la experimentación se llevaron a cabo lado a lado. Además, introdujo un modelo de educación completamente diferente, es decir, conformó un lugar para la vida colectiva, el trabajo y la creatividad. La creación del Bijutemas tuvo como base de partida la unión de los dos talleres libres. Por supuesto que hubo participación tanto importante como de docentes, de alumnos, y las actividades de estos permitieron fusionar ambos talleres para crear una escuela de artes y oficios, la cual adquiriría formalización institucional con el decreto del 29 de noviembre de 1920, la cual, como señala el mismo decreto, tenía la función de formar artistas para la industria y ser una salida a la crisis de la formación artística imperante en Rusia y en el resto de Europa. Algunas fuentes mencionan que llegó a tener más de 2,000 estudiantes. Gran parte de el arte, hay que recordar que, bueno, estaba el arte para una cuestión elitista, estaba el neoclásico todavía, y bueno, si bien en una primera instancia se apropian de estos espacios neoclásicos, consideran prudente plasmar estas expresiones en una nueva arquitectura, no solamente en la cuestión formal, sino tener unas bases en las que se estaba rescatando la unión popular, ¿no? Entonces, bueno, se retoma el arte popular y se pone al nivel de las bellas artes. Para esto se va a retomar las imágenes para la propaganda y la denuncia, tanto para plantear un nuevo modo de vida como para plasmar una nueva concepción del mundo. Ellos consideraban que había cambios que estaban surgiendo, pero estos cambios iban a originar una nueva sociedad. Por lo tanto, era muy importante establecer metodologías en la educación para retomar una educación revolucionaria. Sí. Bijutemas funcionaba más como una comuna que como una escuela. Su entusiasta comunidad de jóvenes superó conjuntamente la agitación que dejó la guerra civil, las condiciones de vida deficientes y la escasez de las necesidades más básicas para producir un trabajo notable. Cientos de estudiantes facilitaron el proceso de formulación de cómo se puede pensar, producir y experimentar el arte moderno en la arquitectura y en el diseño.
Las numerosas interacciones de los ejércitos de diseño, generalmente en forma de modelos de estudio tridimensionales, realizados en arcilla o papel de desecho, dieron como resultado un rico depósito de formas protomodernas, que se analizaron metódicamente y se documentaron fotográficamente a lo largo de varios años. La retroalimentación continua entre el proceso educativo, la investigación y las pruebas realizadas en varios gabinetes y laboratorios científicos en el Bicutemas aseguraron la innovación continua del diseño y provocaron un salto enorme en el desarrollo de la teoría y de la práctica del espacio y la forma modernos. La morfología inicial del Bicutemas consistía en algo cambiante y que se modificaba constantemente a partir de las propias exigencias de la adecuación que la comunidad tenía. Existían presiones que orientaban las distintas instancias educativas, así como dinámicas internas de confrontación entre las distintas corrientes que pugnaban por hacer dominantes sus concepciones sobre el quehacer artístico y pedagógico. Existen algunos escritos que mencionan que, existían docentes que todavía querían impartir el neoclásico, y bueno, estos continuaron, pero a su vez y a la par existían otras formas de interpretar y de dar respuesta a las sociedades. Algo muy importante es que estaban cuestionando el diseño pasado para proponer formas diferentes de articular las relaciones sociales de producción. Existe una evolución del programa estructural del Bicutemas que podemos dividir en tres partes principales: de 1920 a 1922 con Rabdel, de 1923 a 1926 con Faborsky y de 1926 a 1930 con Novitsky. Todos estos rectores van a tratar de estructurar de la mejor manera las diferentes áreas de este enseñar haciendo, y van a presentar diversos desafíos en los que en algunos momentos se van a articular diversas disciplinas, y en algunas otras ocasiones van a notar la manera de establecer talleres que se vinculen o que ayuden a una cohesión todavía mayor. Asimismo, también van a tener diversas facultades en estas diversas etapas que vamos a ver con detenimiento más adelante. Resulta entonces que el Bicutemas consistió en una de las maneras para modificar las relaciones de producción, la cual fue fundada en Moscú en el otoño de 1920 por estos dos talleres, el primero y el segundo, que van a tener la base de la autogestión. Y esta autogestión va a estar impregnada durante estas diversas etapas. Rabdel, con base en el proyecto de reglamento sobre talleres de arte superior del Estado de Moscú, planteaba la capacitación del personal para la industria. Por lo tanto, fue necesaria una transición de varios maestros constructivistas de izquierda, como por ejemplo Rodchenko, Lavinsky, que tenían concepciones abstractas y notan que es necesario retomar las cuestiones objetivas. Entonces se conforma el departamento principal, que va a ser la cabeza a los departamentos de producción. Asimismo, la enseñanza va a transitar de disciplinas formales y analíticas para una formación de estudiantes. La aparición de este departamento principal en algunos momentos y en las diferentes etapas va a estar encabezados, en algunos otros momentos los rectores van a removerlo. Y bueno, la idea de este departamento era que existiera un enlace común en todas las facultades. Los cambios en la estructura del Bicutemas y la instalación del arte industrial en la formación enfrentaron a las protestas de estudiantes y varios educadores de Caballete. Es decir, existió una pugna en la pintura, en esta pintura que se realiza en Caballete o esta pintura que se realiza con la gente. Había pugnas en las diferentes metodologías de las expresiones artísticas. Los intentos de los líderes del NKP para resolver el conflicto duró desde el otoño de 1921 hasta finales de 1922, lo cual condujo a la primera reorganización y cambio de liderazgo. Entonces, la Universidad Integral de Arquitectura y Arte de fama mundial
que surgió con el Buchthemas, junto con la escuela alemana de la Bauhaus, formaron las bases de la arquitectura y el diseño mundial del siglo XX. La creación del Bijutemas fue el resultado de la segunda reforma de la educación artística que fue llevada a cabo por el Comisariado del Pueblo en julio de 1920. De acuerdo con el decreto del Consejo del Comisariado del Pueblo del 18 de diciembre de 1920, el Bijutemas tenía como objetivo preparar a artistas de la más alta calificación para la industria. Los especialistas en las áreas y tipos se encontraban en diversos como arte, arquitectura, diseño, pintores, escultores, artistas gráficos, artistas de teatro, ceramistas, trabajadores textiles, diseñadores de muebles y personas que se dedicaban al diseño interior de edificios. Entonces, en una primera etapa se crearon 8 facultades, de tal manera que estaban agrupadas y, bueno, estaban divididas. Posteriormente, la estructura del Bijutemas en 1920 tenía un departamento de pruebas y preparación del lipo, ya que en un principio, bueno, los ideales consistieron en dar educación para todo el pueblo, ¿no? Se aceptaban todo tipo de personas mayores de 16 años, que aunque no tuvieran ningún tipo de preparación, pero, bueno, con el transcurrir de los procesos educativos, notaron en que era necesario establecer un periodo propedéutico para poder capacitar de manera general a la población que no tenía la educación secundaria. Entonces, en 1920 estaban las facultades especiales y las facultades de producción. Dentro de las facultades especiales estaba arquitectura, pintura, escultura, impresión y textil, y dentro de las facultades de producción, vidrio, cerámica, metalurgia y acabado de madera. Entonces, el Bijutemas comenzó sus actividades en el otoño de 1920. En un inicio consistía en facultades de arte y producción. De arte, pintura, escultura, arquitectura, producción, impresión, textil, cerámica, carpintería y metalurgia. En las facultades de producción se estaba capacitando a un nuevo tipo de artistas, creando el entorno temático que rodea a la persona, por lo que se diseñaron artículos para el hogar, como herramientas, interiores, residenciales y espacios públicos, entre otras. En marzo de 1922 se introdujo un programa para enseñar 4 disciplinas: espacial, volumétrica, gráfica y color, en oposición a la enseñanza tradicional de pintura, dibujo y escultura. La capacitación se organizó sobre el principio de dominar el espacio por varios tipos de arte: diseño gráfico, diseño volumétrico, diseño espacial. En ese mismo año, en el verano, se aprobó un programa para que los estudiantes de todas las facultades del Buchthemas tuvieran un programa mínimo de cada ciclo, lo cual convirtió en obligatorio para todos los estudiantes. Se enseñó como variaciones en el plano, en el volumen y en el espacio real. Bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes. Lo que trataban de expresar todas estas imágenes, como pueden notar, es concebir al espacio en cuanto a un proceso dinámico, en movimiento, un espacio que está en transformación. Muy importante retomar los aspectos de la luz y, por supuesto, que está esta conjunción de diversos materiales. Se van a utilizar tanto materiales antiguos como materiales recientes. Se va a implementar el vidrio, el acero, el concreto, pero además van a retomar materiales antiguos como la madera o incluso algunas chapas, algunos otros elementos como lijas, ¿no? Va a haber una experimentación que posteriormente va a ser interpretada de manera formal, pero va a tener bases en una reflexión sumamente profunda. Por lo tanto, estas morfologías van a expresar los cambios que estaba viviendo la sociedad, las posibilidades de articulación, las diferentes formas que puede tener una solución, siempre pensando en la gente,
y con la finalidad de lograr establecer cuestiones concretas, es decir, no quedarse en cuestiones abstractas. Por supuesto que en gran parte las problemáticas van a estar enfocadas en las problemáticas de vivienda, como podemos ver en esta imagen, con una rotación, un rectángulo rotado y la yuxtaposición de este. Durante los primeros 2 años, todos los estudiantes del Buctemas adquirieron una cultura artística común en el departamento principal. Aquí se familiarizaron con los principales tipos de artes espaciales, con sus características comunes y unificadoras, y con cualidades específicas especiales, en los cuales los estudiantes aprendieron los elementos básicos y los medios de la conformación artística, como son el color, el espacio, la superficie, el volumen, así como además los métodos y el lenguaje de la creatividad compositiva, como es la proporción, el ritmo, la dinámica, los contrastes y patrones de percepción visual del entorno. Aquí se sentaron las bases universales para todas las especialidades de arte y de ese modo socavaron fundamentalmente su división previa en producción superior y producción inferior. Bijutemas heredó la pedagogía individual de los talleres gratuitos durante la eliminación de los talleres individuales. Casi cada facultad formó su propio sistema pedagógico especial, por regla general. Por supuesto que durante el transcurrir se asociaron algunas disciplinas, por ejemplo, la Escuela de Favorsky, en la Facultad de Impresión y Gráfica, en la Facultad de Arquitectura, donde hasta 1926 había 2 departamentos, arquitectura clásica y las últimas búsquedas correspondientes a la pedagogía académica de Soltovsky. Y por otro lado, la pedagogía desarrollada bajo la influencia predominante del modelo de enseñanza psicoanalítica creado y desarrollado por Ladovsky, quien se basaba en el estudio de elementos compositivos de su análisis teórico, formal y funcional para explorar las posibilidades de su interpretación por las eventuales nuevas aplicaciones tridimensionales. El Buctemas buscó crear bases científicas objetivas de la educación artística para lograr una alta profesionalidad. Esto encontró expresión en el contenido general de la educación y sobre todo en la enseñanza de disciplinas artísticas propiamente dichas. Se sabe que el curso semianual propedéutico de la Bauhaus se dedicó solo al entrenamiento plástico general y fue dirigido por sus artistas, primero Itten, luego Albers y luego Moholy-Nagy. La rama principal de 2 años del Bijutemas era un organismo mucho más complejo. También se impartió educación plástica general y se sentaron las bases de la erudición general, la educación básica. Fue construido integralmente en la unión de 3 tipos de disciplinas: arte, ciencia, tecnología y humanidades. La educación artística, teórica y práctica, por así decirlo, recibió apoyo en educación general y ciencias especiales. La tendencia más importante en la pedagogía del Bijutemas fue el deseo de objetivar la educación artística misma. En una segunda etapa hubo diversas modificaciones. Tenemos la etapa de Favorsky, en el cual se trataba de racionalizar y construir programas y el trabajo de todas las facultades, las especializaciones creativas y de producción en igualdad de condiciones. Esto benefició a las facultades de producción, ya que se podía contar con planes de estudio estables, incluidas las disciplinas tecnológicas, artísticas y teóricas, tanto históricas como artísticas y científicas naturales, que por supuesto que dieron resultado. Tuvieron primeras graduaciones de especialistas profesionales, confirmaron la práctica del éxito en la línea pedagógica. Hubo una participación del Bijutemas en la Exposición Internacional de Artes Decorativas y la Industria de Arte en París en 1925 y obtuvieron el premio por un nuevo método analítico basado en programas y trabajo educativo con el desarrollo experimental de los estudiantes. Por lo tanto, hubo un reconocimiento internacional del Bijutemas a la par del reconocimiento internacional de la Bauhaus.
La estructura de 1924 a 1925 consistió en 3 facultades: arquitectura, arte y producción. Dentro de la Facultad de Arte se encontraba la pintura y la escultura. El Comité Principal de Educación Vocacional del Comisariado del Pueblo para la Educación exigió en este entonces reducir el número de facultades con la finalidad de ahorrar el personal educativo. La estructura de 1924 a 1925 consistió en tener las facultades acompañadas de talleres auxiliares, de tal modo que teníamos la Facultad de Arquitectura con el taller auxiliar de Carpintería Metalurgia, la Facultad de Pintura y el taller auxiliar de Textil, la Facultad de Escultura y el taller de Cerámica, y la Facultad de Gráfica y el taller de Impresión. Los decanos de las facultades eran elegidos por la reunión general de profesores y docentes de cada facultad por el periodo de 1 año. Y en este momento se abre un posgrado de 3 años. La estructura del Bijutemas de 1924 a 1925 consiste en tener un departamento principal y 4 facultades: arquitectura, pintura, escultura y cerámica, metalurgia y carpintería. Un aspecto importante que hay que recordar es que Lenin muere en 1924 y posteriormente va a ocupar al nivel nacional Stalin. Entonces, bueno, va a tener un trastocamiento en todas las cuestiones de la estructura interna a nivel nacional de todas las escuelas. El consejo de la facultad, junto con los maestros, incluyó representantes de los estudiantes con una voz de asesoramiento, así como profesores, talleres de jefes de arte, elegidos por estudiantes por un periodo de 2 años. Bueno, aquí podemos ver uno de los trabajos realizados por Malevich, la tetera y la taza. Y bueno, lo que podemos notar son estas concepciones de compartir, de crear artefactos que modifiquen los usos. Si bien es algo natural la bebida, bueno, esta concepción de compartir aquello que pertenece en alguien durante la vida cotidiana. Acá tenemos otro proyecto, un proyecto del teatro en 1923 de Vladimirov. La composición decorativa de clase de Ladovsky, 1923. Proyecto de tesis para el taller de Nikolai Ladovsky. Muestra de arquitecturas del Buchstein de 1925 al 29, ya que en septiembre de 1927 el Buchtemas pasó a llamarse Buchstein, Instituto Superior Artístico y Técnico. Como resultado de esta reestructuración, se intensificó la orientación de la universidad hacia la capacitación de especialistas para la industria de la madera y el metal, la producción de cerámica, textiles y de impresión. Bueno, una mesa transformable en banco. Tenían diversos mesas y sillas que se podían transformar, que se podían unir, que se podían vincular para una sala rural de lectura. Había la disciplina propedéutica de color, supervisada por Klutzis. A la derecha está la escala cromática de 4 materiales: rímel, gouache, tiza negra, grafito. El trabajo del alumno Mislina en 1926. A la izquierda está la textura, el tratamiento superficial diverso, brillante, mate, áspero, transparente, que proporciona nuevos tonos de color del mismo tono de color a través de contrastes texturizados. El trabajo del alumno Bereshchagin en 1925. Una exposición de trabajo sobre la disciplina propedéutica color, a la derecha del trabajo sobre el tema panel y desbordamiento de color. La construcción del modelo del Buchtemas.
Y bueno, hay diversas fotos de los profesores con sus estudiantes, en este caso Nikolai Ladovsky en 1925. De Kidekel, Ciudad Aérea, 1926, mesa plegable como escritorio comedor, tablero de dibujo de Morozov, 1926. Y posteriormente tenemos una tercera etapa. Esta tercera etapa va a estar Novitsky de 1926 a 1930. Va a haber un curso interprofesional de Sociología del Arte que va a establecer una relación con los cambios que tuvieron lugar en el país para contextualizar las elaboraciones. Es decir, se da continuidad a este eje transversal que va a atravesar los 3 periodos de realizar cuestiones objetivas y que den satisfacción a la población en general. La pasión por los logros técnicos y de la sociología vulgar en todas las esferas de la vida, incluido el arte. Se descartó el concepto de unidad formal plástica de todo tipo de arte. Las restricciones dramáticas afectaron las actividades de la rama principal. En lugar de los 2 años anteriores, ahora serían solo 6 meses. Las relaciones entre la facultad también se estaban debilitando notablemente. A pesar del éxito de las facultades individuales, hubo una participación en la Exposición Internacional de Arquitectura Moderna, la Exposición de Impresión All Union, ambas en 1927. La actividad del Boutain fue conocida como ineficaz. Desde el año académico de 1926 a 1927, el curso del departamento principal se reduce a 1 año y en 1929 se reduce a 6 meses, como les había mencionado, antes de la disolución del Boutain. La estructura del Boutain en 1928 tenía 2 facultades, Arquitectura y Dermetfach, y Escultura y Cerámica. Y en el periodo de 1929 a 1930, ahora ya no se va a llamar Boutain, sino se va a llamar Instituto Industrial y de Arte Superior. Va a constar de 6 facultades: arquitectura, pintura, escultura, impresión, con un departamento de fotografía, textil, con departamento de seda artificial, cerámica, con departamento de construcción de cerámica. Además, va a haber unas interfacultades, como el departamento de cine autónomo, el laboratorio experimental para el desarrollo de formas estándar y tipificadas de equipo. Se determinó la estadía máxima de estudiantes en el IPO en 3 años. Asimismo, era necesario garantizar la graduación acelerada de especialistas con educación superior, ya que tenían la presión estatal para saber si esa escuela estaba produciendo. Por lo tanto, se graduaron 488 especialistas de todas las facultades. Bueno, aquí tenemos la silla de Vladimir Tatlin. Estaba la base, el asiento de madera, el reposabrazos y lo que sería un medio círculo para la base de la silla con acero. Un proyecto del taller de Nikolai Ladovsky en 1926. Y bueno, los profesores y alumnos de la Facultad de Pintura en la segunda mitad de la década de 1920 en el Centro Favorsky. Esta foto retomada del Museo de Marchi. En la Facultad de Pintura, los principales problemas de la universidad, como fueron la lucha por los métodos de enseñanza objetivos, la creación de obras maestras o el arte para el destinatario de masas, entre otros, se convirtieron en una lucha a favor o en contra del arte de caballete. La objetividad del método desde 1922 hasta 1923 proporcionó a la facultad el departamento principal, el curso de teoría de la composición impartido por Favorsky, al mismo tiempo para todos los departamentos de la facultad, jugó un importante papel unificador. Estudiantes pintores
preparados para comunicarse con la audiencia masiva a través del diseño teatral, el arte monumental, el trabajo de propaganda. La especialización se realizó más vívidamente en la última etapa de la evolución de la universidad, dirigida por Novitsky y encarnada en las actividades del Grupo de Octubre. Algunos de los trabajos finales de arquitectura, propaganda, las fotos de las interacciones de estudiantes del segundo año de la Facultad de el ejercicio espacial, estudio de Nikolai Ladovsky en 1927, otro de los ejercicios de Ladovsky. De Malevich, un modelo arquitectónico suprematista, 1927. La exposición de trabajos de estudiantes sobre la revelación y expresión de la masa y el peso en la sala de conferencias en el transcurso de 1927 a 1928. Tatlin en el taller de madera y metal, en 1928. Esta cerámica, biberón de un alumno de Vladimir Tlatin, en 1928. Club Deportivo de Kamovniki, 1928. El diseño para una comuna de vivienda en una nueva ciudad, la exposición principal del Buctemas en 1929. Trabajos de estudiante del aula de espacio. El periódico Butane, luchando por el personal. El número 2 al 3 de diciembre de 1929. Esta es la portada únicamente. Portada de la colección Butane de 1929. Un aparador y mesa combinados para un hotel, los estudiantes de arquitectura en el taller de Ladovsky en 1929. Un modelo de aire, Columbus, las exposiciones de trabajo de estudiantes sobre la revelación y expresión de la forma tridimensional. Ellos concebían de que las estructuras tenían que estar tensas, ¿no? Porque sabían que si estaban tensas, alcanzaban su máxima resistencia. Y entonces por eso en algunas ocasiones vemos estas torsiones o estos paraboloides. Un diseño para una comuna de vivienda en la ciudad lineal, taller de Ladovsky. Popova es la que trae su sombrerito con en el centro un círculo blanco. La conclusión del Butane, los estudiantes, bueno, se concluye el Butane, el Estado le parece que es un fracaso, entonces los estudiantes se van a otras universidades, algunas de las universidades en donde estaban cambian de nombre, se fractura, algunos otros se van a algunos politécnicos. Ya en 1923, Rodchenko y otros habían publicado un informe en el LEF, en el Frente de Izquierdas de Arte, donde habían predicho el cierre del Buctemas, como una respuesta al fracaso de los estudiantes para introducirse en la industria, el cual fue titulado El desglose del Buctemas, informe sobre el estado de los talleres superiores del arte y de la técnica. Afirmaron que la escuela estaba desconectada de la ideología y las prácticas de las tareas de su momento. A pesar de todo su impulso que hubo, toda la cuestión creativa, acercarse a la gente, notaban que todavía había una separación de las condiciones actuales y de lo que se estaba enseñando en la escuela. Entonces, en 1930, por resolución del gobierno, se disuelve el Buctemas y es reemplazado por varias escuelas o institutos especializados, entre ellos el MVTU, con el que se formó el Instituto de Arquitectura y Construcción de Moscú, que se transformó a su vez en el Instituto de Arquitectura de Moscú en 1933, el Instituto Poligráfico de Moscú, la Facultad de Bellas Artes, el Instituto Textil de Moscú. El movimiento modernista que el Buctemas había ayudado a generar
se consideró críticamente como formalismo abstracto, todo lo que ellos no querían, y se separó históricamente por el realismo socialista, el postconstructivismo y el estilo imperio de la arquitectura staliniana. Junto con el fin del Buchtemas, se desvanece la vanguardia rusa en el campo de las artes plásticas. En el otoño de 1930, Buchstein se disolvió, el Artskraftfach y el Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica de Moscú formaron ASI desde 1930, MAI desde 1970, March. Sobre la creación de Buchtemas, en esta última sección queremos presentar de manera breve algunas ideas de lo que nos parece son algunos de los aportes más significativos del Buchtemas Buchstein. Tal como hemos expresado en otras ocasiones, se trata apenas de aproximaciones a líneas en procesos de exploración iniciadas desde la Brigada Académica Interdisciplinaria. En Buchtemas se concreta una aspiración del Estado soviético. ¿Cómo construir la cultura de la revolución mediante los impulsos creativos para objetivar las transformaciones? Esto, entre otras cosas, significa la construcción de las nuevas formas para el socialismo y para las prácticas sociales derivadas de la revolución. Pensar en las nuevas necesidades y reorientar hacia ellas la producción de los objetos de diseño, incluidos los espacios construidos. En este sentido, llama la atención el énfasis a la superación de las visiones dogmáticas y ortodoxas sobre el academicismo en la producción artística, pero también en la formación académica, situación que alentó las nuevas búsquedas de las mentes más brillantes en los campos del arte, el diseño aún en formación y la arquitectura. Por otro lado, es muy importante la estrecha relación de Buchtemas con la política del Estado. Buchtemas no es una escuela marginal de experimentación formal, es producto de una reforma a la educación destinada a orientar a las instituciones artísticas en la solución a las nuevas necesidades populares, situaciones que para el Buchtemas Buchstein estuvo acompañada de ventajas y desventajas. La ventaja de tener todo el apoyo estatal a través de Lunacharsky, el comisario del pueblo, en la concreción de los diferentes talleres y facultades, tanto de arte como de producción, proveyendo de infraestructura, recursos materiales y humanos necesarios. Buchtemas tuvo un peso tan importante para el Estado soviético que, como hemos visto, es reconocida por un decreto firmado por Lenin, fechado el 18 de diciembre de 1920, donde se les define como los talleres artísticos y técnicos del Estado Superior de Moscú como una institución educativa, especialmente industrial artística, con el objetivo de preparar artistas y maestros altamente calificados para la industria, así como instructores y gerentes de educación vocacional. La desventaja de esa misma importancia implicó estar sujeta al escrutinio de las políticas del Estado y con ello de la opinión pública, debates abiertos sobre su eficacia y su pertinencia. Finalmente, como vimos, a tan solo 10 años de su fundación, con el ascenso de Stalin, este lazo tan estrecho le costó su permanencia, siendo ya Buchstein fue disuelto en 1930. Buchtemas fue la concreción de un cambio radical en la enseñanza de las artes. La emergencia de las nuevas y experimentales líneas creativas formularon durante 10 años de efervescencia múltiples líneas teórico-pedagógicas ligadas en muchos casos a los líderes académicos que tenían una participación orgánica en las vanguardias artísticas. Esto implicó una interminable búsqueda creativa para objetivar la enseñanza de las artes y de la arquitectura, y abrió discusiones fundamentales a cada una de las facultades y talleres en Buchtemas, discusiones que aún no están agotadas en el campo de la producción artística ni de la arquitectura, y que sin duda orientaron la búsqueda de alternativas en los distintos ámbitos de la modernidad. De manera general, podemos enunciar algunos principios del Buchtemas Buchstein, como la revisión crítica de la teoría del arte aplicado y de la ornamentación a partir de condiciones contemporáneas de la producción en serie. B, la elaboración de las formas de objeto a partir de varios condicionamientos, considerando lo social, lo técnico y lo funcional. Y, por último, la posición no conformista frente al mundo de los objetos. Liberación de cualquier presión de las formas tradicionales de los objetos para abrir el camino hacia la invención del dominio de la forma.
Uno de los grandes aportes del Buctemas fue el método objetivo para la enseñanza y para el desarrollo del trabajo artístico. Los estudiantes exigían el reemplazo de los métodos de enseñanza subjetivos por los objetivos, situación en la que coincidieron con muchos maestros que tenían el deseo de desarrollar algunos métodos de formación objetivos para justificar científicamente sus experimentos creativos y elaborar criterios para evaluar su propio trabajo artístico. La tendencia a objetivar y unificar los métodos de enseñanza del arte coincidió en esos años con las búsquedas experimentales y metodológicas de varios artistas, arquitectos y escultores. Es así que Buctemas buscó crear las bases objetivas de la educación artística. Esta búsqueda para identificar los elementos primarios de la expresividad artística decantó en algunos que fueron comunes a varios tipos de arte: la estructura de la composición, la naturaleza de su uso, la definición de la percepción de la propia imagen artística. El grupo de trabajo del análisis objetivo, donde se formaron enfoques comunes para el desarrollo de ese método objetivo de análisis de obras de arte, en Buctemas correspondió a formas organizacionales de interacción entre maestros de disciplinas propedéuticas en el proceso de creación del departamento principal que hemos mencionado anteriormente en las diversas etapas. Las disciplinas propedéuticas como espacio, gráficos y color fueron muy importantes en el departamento principal. Buctemas cambia la forma de pensar la arquitectura y las artes en su conjunto. Buctemas es un campo fértil de experimentación de las vanguardias soviéticas. Todo objeto era resultado de una búsqueda organizada, dirigida a un fin utilitario, de sus cualidades estéticas, físicas, funcionales, de los materiales implicados, cuya forma emergería de ese proceso de búsqueda. Un cambio en el arte orientado al estudio y resolución de problemas prácticos, concretos, con directrices particulares en las facultades y talleres. Por ejemplo, en el curso básico, en el departamento principal, que era la base de la innovación pedagógica, se trataban de combinar las disciplinas científicas y las artísticas. En la Facultad de Arte se buscaba una educación multidisciplinaria que combinara la formación de las bellas artes y de la Escuela de Artesanías. En la Facultad Industrial, muy importante para el proceso justo de industrialización de la Rusia postrevolucionaria, se buscaba preparar artistas de nuevo tipo, capaces de producir objetos para la vida cotidiana. Se empeñaron en crear productos de viabilidad económica socialmente funcionales. Se enfatizó en los artículos domésticos y de uso industrial, se produjo hasta indumentaria y objetos para la propia producción industrial. Este impulso por la economía resultó en una tendencia de diseños funcionales, minimizando cualquier posibilidad de lujo. La brecha, sin embargo, entre los talleres y la producción de fábrica nunca se cerró, pero lo que sí hizo Buctemas es que propuso una estética de la fábrica. En el departamento de metal y carpintería, que fue liderada por Rodchenko, se buscaba combinar el arte y la tecnología de manera efectiva. Los estudiantes incluso recibían pasantías en las propias fábricas y se experimentaba prácticamente en estos talleres hasta de la fundición. En el departamento textil, que fue liderado por Stefanova, se desarrolló una línea utilitaria. Sin embargo, Stefanova tenía una gran preocupación por la moda y un interés particular por la estética contemporánea de la vida cotidiana, tal cual se observa en la calle, y esto fue parte de su método pedagógico para la enseñanza del textil. En la Facultad de Arquitectura es muy relevante el papel de la arquitectura en la concreción de las nuevas prácticas que conlleva construir espacialmente esa nueva cultura. La Facultad de Arquitectura de Buctemas llegó rápidamente al puesto líder creativo. Allí se formaron 3 centros con posiciones definidas. De 1920 al 23, los talleres académicos que aún existían, que eran liderados por Sotolovsky, que después emigra a Italia, y con ello pues se va la tradición academicista del Buctemas. Estaban también los talleres unidos de izquierda, OVMAS, que hemos mencionado previamente, liderados por Ladovsky, y se formó también un taller independiente de arquitectura experimental, donde participaba Melnikov y Golosov. A partir del 24 se forma una tendencia innovadora que nosotros conocemos como el constructivismo, y los defensores del constructivismo y el arte de producción exigían que las tareas formales se reemplazaran por la elaboración de temas específicos con programas reales.
Esto dio origen al taller de Besnin, que fue muy reconocido. Después, los hermanos Besnin además participaban del Instituto de Ingenieros Militares de Moscú. A partir de 1925, que se supera el academicismo, la lucha es entre la izquierda, estos talleres de izquierda, y los talleres académicos. Se reemplazó por una competencia de lo que nosotros hemos mencionado, fue la lucha principal dentro del book temas de dos corrientes innovadoras, el racionalismo y el constructivismo, que se concretaron en gran medida en la Facultad de Arquitectura. Por un lado, la DOPCU, por otro lado, Besnin, que además estaban articulados con las dos asociaciones creativas de las vanguardias, que era la ASNOVA y por otro lado la OSA. Estas nuevas orientaciones para la construcción de la nueva cultura, además de no ser homogéneas, como hemos mencionado, enfrentaron contradicciones que supone una condición histórica dada, una revolución. Es decir, el utopismo estético ante una descarnada realidad de la guerra civil que se vivía en ese momento, entre sus posiciones de avanzada, pero también el conservadurismo estético de las masas, entre su lenguaje nuevo y las exigencias de la comunicación social. En resumen, algo que Adolfo Sánchez Vázquez llama las contradicciones entre el arte y la revolución. Book Temas trajo la posibilidad de creación y conexión de redes significativas de producción artística que tuvieron lugar en la Rusia postrevolucionaria. Al interior de la propia estructura de Book Temas, estas redes se concretaron con la participación de profesores en más de un taller o facultad o disciplina, así como las redes creadas por las corrientes de vanguardia al exterior, o sea, que impactaron al exterior de Book Temas. En ese sentido, es posible observar la relación con ASNOVA, la Asociación de Nuevos Arquitectos, que eran liderada por la corriente racionalista, cuyo participante orgánico, Nikolai Ladovsky, enseñaba la disciplina de espacio, era integrante del departamento principal del Book Temas, quien también dirigía el taller de Izquierda Unida dentro de la Facultad de Arquitectura. Otra relación que se generó fue con la corriente constructivista a través de la OSA, la Asociación de Arquitectos Contemporáneos, donde Besnin, que era miembro de esa corriente, formaba parte del Book Temas dentro del cuerpo docente, y además tuvo relación con el Instituto de Ingenieros Civiles de Moscú, pues Víctor Besnin, que era su hermano, era director de ese instituto. Dada esta articulación, la OSA organiza en 1927 la primera exposición universal de arquitectura moderna, que se convierte en todo un evento para Book Temas y la posiciona a la corriente constructivista dentro de la propia escuela. Además de las redes de trabajo y de su vínculo con las vanguardias, el Book Temas Buktein tuvo una relación fuera de la Unión Soviética. En 1925, Book Temas participa de la Exposición Universal en París. Ahí muestra los mejores trabajos de los estudiantes de Archcraft, Dercraft y Metcalf, y Book Temas recibe el gran premio por el innovador curso presentado de las disciplinas propedéuticas, que, como hemos mencionado previamente, fue mutando a través de estas tres grandes etapas de la escuela, por la posición propiamente de sus rectores, pero también por la política exterior. Como hemos mencionado, las disciplinas que formaban parte de este departamento principal, que era esta innovación en el cuerpo de formación inicial para todas las artes, era la disciplina espacial, volumétrica, gráfica y la de color. En esta misma exposición es galardonado el pabellón de la URSS, diseñada por Melnikov, que era integrante también de la planta docente de Book Temas. Particularmente el estudio de los hermanos Besnin, de Alexander Leonidov, arduos promotores del constructivismo, atrajeron la visita de Le Corbusier, y aunque no hay mucho detalle, hay registros de estos intercambios dentro y fuera de la escuela. Por otra parte, existen acercamientos entre Book Temas y la Bauhaus. Existen intercambios entre alumnos de ambas escuelas y de profesores de la Bauhaus que colaboran en algunas disciplinas o facultades del Book Temas. Tal es el caso de Higner Shepard, que colabora con la disciplina Color. Book Temas construye las bases de la cultura moderna bajo los principios de la colectividad y la comunalidad. Los especialistas en todas las áreas y tipos de arte, arquitectura y diseño estudiaron en Book Temas. Así tenemos pintores, escultores, artistas gráficos, arquitectos, artistas de teatro, ceramistas, trabajadores textiles, diseñadores de muebles y equipamientos tanto de interior como de exteriores de edificios.
reflexionar sobre la transformación de la vida que supone la Revolución Rusa es en gran medida una reflexión sobre los cambios necesarios en las formas de vida propias del capitalismo por unas más socialmente responsables. La transformación de la vida implica necesariamente pensar en el papel de los objetos y en qué medida estos objetos pueden coadyuvar a esos procesos de transformación. Por ejemplo, la arquitectura se asumió como el arte que era de la dictadura proletaria, que debía recuperar ese carácter colectivo. Así, en el libro de Buctemas Arquitectura, que se publica en el 27, se lee: la tipología de los estilos artísticos atestiguan la historia del arte. Las más creativas y orgánicas fueron esas épocas en que los estilos sintéticos y monumentales y constructivos se basaban en una regla común y comunitaria de intereses colectivos y la restricción de los intereses personales. Esto es lo que les interesa rescatar a Buctemas. Por último, y finalmente, queremos decir que a pesar de los sesgos de la historia occidental en los campos del diseño, Buctemas es uno de los pilares de la producción de la cultura material en la modernidad, en las artes, el diseño y la arquitectura. Este año se conmemoran 100 años de su fundación. Fue una institución que intentó concretar las aspiraciones de la vida socialista, ligando el arte y la producción para la generación de objetos de la vida cotidiana. Tuvo un impacto muy significativo en la construcción de la cultura moderna, con un impacto aún mayor que la Bauhaus, puesto que era auspiciada por el Estado y fue una escuela que tuvo repercusiones en toda la Unión Soviética, pero sin embargo es menos reconocida, ¿no? O sea, todo el tiempo nosotros escuchamos que el pilar de diseño está en la Bauhaus y pensamos nosotros que a 100 años de la historia, a 100 años de su fundación, la historia de la modernidad está en deuda con Buctemas. Y muchas gracias.